Es alerta internacional. En la guerra entre Israel e Irán se mete Donald Trump con un posteo y pedido para Irán. Así es, un ultimátum. Rendición incondicional, dice Donald Trump a través de su red social Truth, que justamente tiene que ver con esta exigencia contra Irán para que se rinda frente a los ataques. Ahí vemos el mensaje, rendimiento incondicional ante lo que está ocurriendo con los ataques de Israel y la respuesta que está teniendo Irán también con misiles. A ver, algunos datos para tener en cuenta. Anoche Donald Trump abandonó la cumbre del G7 en Canadá, donde estaban los países más poderosos del mundo. No quiso firmar el documento final del resto de los presidentes que estaban allí, porque pedían un llamado a la mesura y al diálogo, y él obviamente está alineado directamente con Israel y ha dicho directamente que no lo iba a firmar. Y aparte, se sabe que hay movimientos de, por un lado, portaaviones, barcos de guerra y aviones de Estados Unidos dirigiéndose a la zona de el Mediterráneo Oriental, es decir, acercándose a la zona de conflicto. Un par de datos. Atención con lo que acaba de publicar la CNN, porque puede generar un verdadero escándalo. La CNN habló con 4 fuentes de la inteligencia estadounidense que dicen que no hay evidencias de que Irán estuviese tan cerca de crear la bomba atómica. Dicen, o sea, se compara con lo que pasó con Irak cuando Estados Unidos decide atacar a Saddam Hussein. Lo que dice en realidad es Israel inventó una excusa para este ataque. No existía tal amenaza. No lo dice de esa manera, pero le está diciendo que la información que con los que ellas cuentan no refiere a que, dice que por lo menos podía pasar 3 años hasta que Irán pudiera. Pero abre la puerta a esa lectura. Obviamente, el tema es que ahí lo que está diciendo Israel, ¿en qué se agarran? En el informe de la OIEA, de la Organización Internacional de Energía Atómica, que había dicho que Irán había avanzado más de lo previsto en el desarrollo del enriquecimiento de uranio y que esto estaba por fuera de lo pautado. ¿Qué hace? Maximiza esa interpretación Israel y por eso ataca, ¿no? Utilizando como argumentación diciendo, ojo, estaba camino a la bomba atómica. ¿Qué dice ahora estas fuentes de inteligencia que hablan en forma anónima con la CNN? Le dicen, miren, la verdad, lo que nosotros vemos es que, primero, no sabemos cuál era la prioridad en cuanto al desarrollo de armas atómicas por parte de Irán. Y lo otro que vemos es que para poder llegar a ese punto podían pasar por lo menos 3 años, no meses, como decía Israel, ni tampoco estaba cerca de las 15 bombas atómicas de las que se habló. Esto puede generar mucho ruido. Obviamente, Donald Trump se asienta en la posición justamente de el Benjamín Netanyahu, pero aún así hay que tener en cuenta que son fuentes de inteligencia del propio gobierno estadounidense. Otro posteo, Gaby. Esto sí, lo acaba de escribir, por lo que veo, dice 17 de junio a las 13:19, con lo cual es hace unos menos de media hora. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, matarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención a este asunto. Bueno, esto tiene que ver con que ayer Benjamín Netanyahu dijo directamente que esta guerra se terminaría si matan al ayatolá Jomeini. A ver, hay que tener en cuenta esto. Lo que muchos analistas que conocen el conflicto y todo eso, todo este conflicto señalan que si bien hay una crisis política muy fuerte y una represión muy grande en Irán, si ocurriera un asesinato de su líder supremo, eso podría generar una especie de guerra santa, ¿no? Una venganza con motivos religiosos contra Israel. De sectores que por ahí hoy tienen una posición más distante, no se abrazan, sino que podría llegar a una radicalización mayor. Netanyahu... ¿Y qué poder de fuego tienen esos sectores pensando en una avanzada? Y son los que en cierta medida se ven representados hoy por hoy con las fuerzas revolucionarias. O sea, tienen poder ahí adentro. Ahora bien,
tengamos en cuenta esta cuestión. La posibilidad de un asesinato, de un magnicidio de estas características puede llegar a ser una bomba de tiempo mucho más peligrosa que incluso otra situación de negociación que pueda llegar a haber en los próximos días. Y pone en alerta al mundo con los aliados, con aquellos países que fijaron su posición también, si Totalmente. se despiertan esos sectores también. Totalmente, así que por eso me parece que Donald Trump le pone un poco de paño frío, dice, ojo, nosotros tenemos la capacidad de matarlo, sabemos dónde está y demás, pero no lo vamos a hacer, aunque dice por ahora, ¿no? Ahora bien, eso también es una forma de responderle a Netanyahu, que está sobregirado en su propio discurso y que ayer decía esto. Esta guerra no se va a incrementar si matamos a la ayatolá, sino que al contrario se va a acabar si matamos a la ayatolá, ¿no? Sí, se juega con el medio cientos de miles de civiles, Sí. no solo porque algunos terminan siendo víctimas mortales de todo esto, ni hablar de esas familias que quedan desmembradas, sino por lo que genera en términos económicos, emocionales, sociales. Hay una imagen que se veía ayer, que era la de personas en sus vehículos particulares abandonando Teherán, Exactamente. digo, huyendo de la capital. Y esas personas no tienen que ver ni con un grupo terrorista, ni con el gobierno iraní. Ocurre en cualquier guerra esto, no estoy diciendo original en mi pensamiento. Pero la realidad es que pareciera que solamente ciertas poblaciones, cuando son tocadas u obligadas a dejar sus hogares, son víctimas, y estas, bueno, es consecuencia de lo que tienen que hacer. Y la verdad es que esa imagen que estamos viendo ahí, de una autopista colapsada, de familias huyendo de sus casas, abandonando sus hogares, también tiene que ver con civiles inocentes siendo parte de una guerra la cual no eligen, por la cual no, imagino que tampoco desean que se prolongue, y queda muy desdibujado todo eso, ¿no? Totalmente, bueno. O sea, se cree que Irán es un desierto, No. como que en el imaginario hollywoodense, Sí. Irán es tierra arrasada, hay solamente un par de animales desnutridos y un grupo de terroristas y no un país entero. Totalmente, son 85 millones de habitantes los que Más que viven en Argentina, Irán. el doble que Argentina El casi. doble que Argentina, es un territorio que es 74 veces el territorio israelí. Que supo ser un país de avanzada en los años 70, con Exactamente. universidades de muchísimo prestigio. Las mujeres, de hecho, habían tenido derechos antes que en otros países. Después sí, hubo un retroceso. Con la revolución de los ayatolás, los exacto. derechos civiles de las mujeres fueron totalmente segregados. De hecho, recordemos el episodio de hace 2 años cuando murió Maya Amini, esta joven a la cual la policía de la moral la encarceló y le pegó y murió. Un horror. Un horror, y eso generó manifestaciones muy fuertes de los sectores jóvenes y de las mujeres contra el régimen. Ahora, el tema es esto que vos decís, justamente Luli, tiene que ver con que ayer la gente empezó a emigrar porque es gente que son civiles. Claro. Digamos, que están Eligen escapando. escaparse de la guerra, Y es sí. más, esto se provocó, se agigantó mucho Sí. más, no solo por los bombardeos, sino por lo que dijo ayer Donald Trump, que en un momento dijo: huyan, evacúen Teherán Salgan en este de la momento. capital. Salgan de Teherán en este momento. Entonces la gente pasó de esto que vemos así. Pero como dice Luli, la mayoría, como pasa con la franja de Gaza, Totalmente. entre los 53.000 muertos que tiene desde que Israel viene atacando la franja, esto se provocó, se agigantó mucho Sí. más, no solo por los bombardeos, sino por lo que dijo ayer Donald Trump, que en un momento dijo: huyan, evacúen Teherán Salgan en este de la momento. capital. Salgan de Teherán en este momento. Entonces la gente pasó de esto que vemos así. Pero como dice Luli, la mayoría, como pasa con la franja de Gaza, Totalmente. entre los 53.000 muertos que tiene desde que Israel viene atacando la franja de Gaza desde el 7 de octubre, la mayoría son niños y mujeres que nada tienen que ver con el Hamas. ¿No? Son víctimas inocentes de una situación de las cuales terminan siendo rehenes muchas veces. No, y pienso en el doble estándar de Occidente todo, ¿no? Digo, porque cuando fue el ataque de Rusia a Ucrania, Ujú. el mundo cerró filas en torno a la gravedad de lo que estaba sucediendo, una invasión, un ataque, se pedían pronunciamientos a todo el mundo. Ahora, resulta que Israel puede lanzar un ataque preventivo a Israel, a Irán, matar gente y nadie dice nada, digo, se le sigue suministrando armas, apoyos, todo Occidente está siendo cómplice de lo que ahora está haciendo Israel con Irán y obviamente de lo que hace con Gaza, ¿no? Totalmente. Eso también me parece, digo, ¿por qué dolió tanto la guerra con Ucrania y todos miran para el costado con lo que está pasando en Irán? No, ni hablar. Bueno, ahí yo te digo una cosa, Occidente se está debatiendo esta situación porque aparte venían con críticas tanto del Reino Unido, Francia, España, contra Israel por el tema de Gaza, ¿no? Venían con eso. Y ahora, bueno, ayer lo hablábamos con una
madre de dos secuestrados argentinos, y decía, bueno, ahora nadie se acuerda de esto, también, ni de los rehenes, ni de lo que está pasando con la población porque de Gaza. es parte de la estrategia de Netanyahu, digo, su sostenibilidad en el poder hoy por hoy se da con la creación de estos nuevos conflictos de escala global, con muchísimo riesgo para la población internacional, no solo para esos dos países, pero es cierto lo que decís, Gaby, que yo creo que solamente Estados Unidos y Argentina han sido, o de los pocos países, si no son solamente esos dos, de dar un apoyo explícito a Israel por estos días. Israel está bastante solo. Por eso, además, el viaje de Milei a Israel era un viaje que uno decía, che, ¿es necesario ahora? Cuando Argentina históricamente ha sido un país que intenta mantenerse neutral ante este tipo de conflictos. Primero porque nuestra injerencia económica o militar es cero, digo, la ayuda que podemos dar es mínima, el apoyo logístico es mínimo, y porque además estamos lejos. Ni siquiera es que estamos en un lugar estratégico a nivel geopolítico. Y por las consecuencias que generó cuando la Argentina como Estado tomó posición también. Totalmente. Recordemos que en los 90, a principios de los 90, en esta cosa del alineamiento automático con los Estados Unidos, las relaciones carnales, el gobierno de Menem decidió mandar 2 fragatas a la guerra del Golfo, que nosotros no teníamos nada que ver, y después tuvimos el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel, que no es matemática, pero mucho tiene que ver con esto, y aparte somos un país vulnerable. La decisión del gobierno de trasladar la embajada argentina a Jerusalén también pone a la Argentina en un peligro, porque toca una fibra muy íntima desde lo religioso. Y cuando la religión se mete en estas discusiones es muy difícil de controlar, porque entran otro tipo de fanatismo, ¿no? Ahora bien, lo que está pasando, por eso yo les marcaba esto que publicó la CNN, porque en cierta medida muchos lo están emparentando con lo que pasó con Irak, cuando Estados Unidos en 2003, el gobierno de George W. Bush, habló de que había armas químicas y armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, y después se comprobó que era mentira, que fue simplemente para invadir. Y después, bueno, con Rusia incluso, cuando pasó con la invasión con Ucrania, que hablaba del tema de que iba a entrar a la OTAN, y Ucrania nunca entró a la OTAN finalmente. Y ahora con esto, si realmente se comprueba que no había información suficiente para demostrar que estaba cerca Irán de conseguir la bomba atómica, también que quita el argumento de esta guerra preventiva, que según lo que dicen todos los que conocen de derecho internacional, dicen que la figura de la guerra preventiva está mal aplicada y es ilegal en estos ¿Qué casos? consecuencias y datos? Siempre es muy difícil de un lado y del otro, pero que conocemos como datos oficiales de fallecidos. Mira, hasta el momento no creció mucho del día de ayer a hoy. Se sumaron 3 muertos que hubo aparentemente en las cercanías de la televisión estatal. ¿Se acuerdan que ayer veíamos el ataque israelí sobre la televisión estatal iraní? Bueno, ahí hay 3 muertos. Entonces estamos hablando de 227 muertos del lado de Irán, y 24 sigue estando, o no, 25, porque hubo una persona esta vereda que falleció del lado israelí. O sea, se mantienen esos números. La noche de anoche hubo ataques cruzados, pero no generaron mayores víctimas fatales. Bien, estaremos actualizando. Gracias, Javi. Y por supuesto que estamos a la expectativa de que de una resolución judicial que anticipe la prisión domiciliaria, de esta manera no tenga la obligación la expresidenta Cristina Kirchner de ir mañana a los tribunales de Comodoro Pi. Y ahí se abren ramas y preguntas, y esto se decidiría hoy para evitar una movilización multitudinaria a los tribunales de Comodoro Pi. En ese caso, ¿qué pasa con la movilización? ¿Se hace igual? ¿Es una concentración? ¿Se va a Plaza de Mayo? ¿Se va al Congreso de la Nación? Bueno, es un día con muchísima, insisto, especulación y expectativa en torno a una decisión judicial, pero que puede cambiar el rumbo de las actividades planificadas para el día de mañana. Una movilización que nadie baja, de hecho, Paula, y esto a diferencia de los últimos días, recién lo registramos y vamos a seguir en vivo en testimonios, personas que viajaron exclusivamente para estar frente a la casa de Cristina Kirchner, en consecuencia de la marcha de mañana de Salta, de Rosario, de Santiago del Estero, de una movilización prevista para mañana a las 10. Sí, y de más lejos también, porque tengo ya el listado de apoyos internacionales que vinieron, diputados de Podemos, Juventudes del PT, de Brasil.